En 1992, durante las elecciones presidenciales estadounidenses, Bill Clinton, el candidato demócrata a la Casa Blanca, enfrentaba a George Bush padre, que buscaba su reelección. Bush era el favorito. Sin embargo, una frase iba a hacerle ganar la elección presidencial a Bill Clinton. Es la economía, estúpido. Una frase impresa en un cartel que estaba colgado en el búnker de Bill Clinton en Little Rock. Palabras que pretendían resumir el espíritu del discurso que el candidato debía internalizar para su campaña. Guerras, crisis en Europa, la caída del bloque soviético. El mundo vivía momentos difíciles y Estados Unidos no era la excepción. La recesión se convirtió en una realidad entre 1990 y 1991, lo que provocó que el gobierno de Bush implementara medidas como ajuste fiscal, privatización de empresas públicas y reestructuración del gasto público. Bill Clinton buscaba hacer creer al electorado que la recesión estadounidense no se debía a la coyuntura económica, sino que contaba con problemas más profundos. Apeló al bolsillo de los americanos y ganó. 30 años después, la expresión "es la economía, estúpido" se popularizó y se transformó en la síntesis más cruda de la incidencia de factores como crecimiento, inflación o empleo a la hora de votar. En los momentos que corren, la reversionamos para hablar de un tema que preocupa y que está afectando a varios países del mundo. Es la inflación, estúpido. Hoy en día, la guerra de Rusia y Ucrania, la crisis financiera internacional, la pandemia y las tensiones económicas entre Estados Unidos y China han disparado los precios del mundo y, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la inflación generada ha empujado a 71 millones de personas a la pobreza. El análisis de 159 países mostró que el aumento de los precios de las materias primas ya está teniendo impactos inmediatos y devastadores en los hogares más pobres. En Europa, se registraron índices inflacionarios con cifras inéditas desde hace más de 30 años. En Estados Unidos, la inflación aumenta al mayor ritmo desde 1981, empujada por el precio récord de la gasolina. Y los ciudadanos ya sienten en los bolsillos el aumento del costo de alimentos y vivienda, entre otros. Antes de que Rusia invadiera Ucrania, la inflación ya estaba subiendo en muchos países por factores como la existencia de un desequilibrio entre la oferta y la demanda, el aumento de las materias primas y las políticas de apoyos financieros durante la pandemia, que desembocó en endurecimientos de la política monetaria. Estados Unidos, por ejemplo, pasó de un nivel de inflación inferior al 2% en 2019, antes de la pandemia, a más de 7% este 2022. El Reino Unido y Alemania también muestran variaciones considerables. A nivel mundial se creó más dinero de lo que hacía falta y por lo tanto hay una inflación mundial. Hoy en día, ya desde el principio de este año, todos los países grandes están preocupados con eso, de forma que de esperar que suba la tasa de interés mundial, si va a haber una recesión mundial o si va a haber un debilitamiento de la economía mundial sin recesión. Sea como sea, los países de Latinoamérica, cada uno individualmente o en conjunto, son jugadores pequeños en ese juego. Se hacía inflación mundial a las economías de todos los países. Hoy día, en el mundo y en Latinoamérica y especialmente en Sudamérica, se dan dos tipos de casos que han provocado esta inflación. El primer caso es la inflación importada, porque en el mundo comienza a subir el precio de la energía, combustibles, gas natural, comienza a subir el precio de los alimentos. Entonces, todo eso impacta a una economía y, nos guste o no nos guste, se mete y crea inflación interna. Sin embargo,
hay un segundo patrón que ha creado esta inflación actual. Y es que a esos choques de oferta externos le han sumado un shock de exceso de gasto. Producto de que por la pandemia del COVID, los gobiernos se preocuparon, yo diría, en exceso de darle a la gente ingreso para que su nivel de vida no baje fuertemente o no baje. Ese es el caso de Estados Unidos y acá en Sudamérica el caso de Chile. Si la situación internacional se desboca, vamos a tener problemas. Pero no creo que eso pase. Lo que sí creo que el mundo va a crecer más despacio. El mundo y una palabra que puede complicarlo todo: inflación. Pero, ¿qué es la inflación? Todo esto tiene un nivel que es arbitrario, porque uno puede poner al nivel que uno quiera, pero el cambio en ese nivel, eso es la inflación. No hay que confundir el nivel de precio, que es los precios que vemos en el mercado, con el cambio en el nivel de precio, el cambio porcentual en el nivel de precio. En la práctica lo que se mide, generalmente la gente sigue, cuando habla de la inflación, mira únicamente el cambio en el nivel de precio de los bienes de consumo. En la antigüedad, muy bien antigua, había inflación. Pero en el tiempo moderno la inflación realmente aparece como un problema con el abandono de lo que se llamaba el estándar de oro, que era que cada país determinaba la tasa de cambio de su moneda con respecto al oro, y automáticamente cuando subía algún tipo de nivel de precio con respecto al oro, el oro bajaba y eso lo equilibraba los productos. Pero lo importante es darse cuenta que cuando uno tiene el precio de los productos en el mercado, está atado a otro activo o a algo que tiene valor fijo. Cuando eso cambia, hay inflación. Pero lo que es importante recordar acá es que una cosa es el nivel de precio y otra cosa es la inflación, que es cómo cambia ese precio. En general los precios suben cuando hay un exceso de demanda. Cuando se demanda más de un bien, en general ese precio sube. Ahora, pero el problema es que eso no definiría la inflación, el exceso de demanda, porque puede haber exceso de demanda por unos productos y no por otros. Entonces, inflación es cuando, en forma generalizada, no algunos precios, sino todos los precios suben en un cierto nivel. La inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. Es un fenómeno que hace que el dinero cada vez valga menos. Para mantener el elevado nivel de gasto público, el gobierno se financia con el aumento de la impresión de billetes. Así, agrega dinero a la economía y se genera la ilusión de que se puede consumir más en lo inmediato. Sin embargo, al haber más dinero para competir por la misma cantidad de bienes, se produce un aumento generalizado de precios. Existen 4 caramelos y 4 monedas. Con una moneda se podrá comprar un caramelo. Ahora bien, si el gobierno duplica la cantidad de monedas, pero la producción de caramelos sigue siendo la misma, para comprar un caramelo, ahora debemos pagar 2 monedas. Antes, con una moneda se podía comprar un caramelo, ahora solamente se puede adquirir medio. Los precios suben ya que baja el valor de la moneda por un exceso de impresión de billetes, y es esta pérdida del poder de compra lo que se conoce como inflación. Cuando la inflación comienza a crecer, las autoridades comienzan a preocuparse, intentan controlarla y aparecen los controles, los congelamientos de precios, las presiones a los comerciantes y productores, el cepo cambiario, la prohibición de exportar e importar, pero al mismo tiempo se sigue alimentando la inflación con nuevas dosis de emisión monetaria, cada vez mayores. Este fenómeno económico ocurre en casi todos los países. De hecho, los bancos centrales siempre tratan de que en su país haya algo de inflación, normalmente entre el 2 y el 3%, porque si no hubiera inflación, los precios bajarían. A eso se lo conoce como deflación, pero tampoco es bueno para los países, ya que ralentiza el consumo y el crecimiento económico. Sin embargo, existen países donde lograron revertir la hiperinflación y bajarla a un dígito, con un plan económico que perdura en el tiempo. Luego de las guerras de 1967 y 1973 y las crisis petroleras de los 70, la economía de Israel se encontraba en un momento delicado.
La inflación superaba el 400%, el salario perdía cada día su valor. Sin otras alternativas a la vista, el gobierno israelí con Shimon Peres como primer ministro decidió el 1 de julio de 1985 implementar de manera unilateral un plan político y económico radical para lograr la estabilidad económica. Just over an hour ago, the Israeli government has completed a long session that lasted throughout the night, 24 hours actually, from Sunday morning. And has decided upon taking major steps in order to cure the Israeli economy. Now, the measures, the plan is a very comprehensive one. It deals with all the aspects of the Israeli economy. From government budget in its center, through a devaluation, through a freeze on prices and on salaries and wages. Se habló mucho de la estabilización en Israel que tuvo lugar en el año 85-86, porque fue un caso que fue muy exitoso. Básicamente en Israel se creó un momento en el cual la demanda agregada del país, el consumo, la inversión, el gasto público, excedía mucho la oferta. Y eso se debía a que, sobre todo a los déficits fiscales. En un país que tenía gran cantidad de gastos por el problema de defensa y de guerra. Y lo que ese programa hizo fue atacar las expectativas por un lado, y por otro lado, en forma drástica, bajar el gasto público y aumentar los impuestos. Y eso logró reducir la inflación en un año sin perder mucho empleo. Pero el programa ese tuvo la virtud de no crear esa situación, porque logró adaptar las expectativas del público a ese nivel y también logró el consenso de todos los partidos políticos. Para analizar la suba de la inflación en Israel, que después desembocó en el programa del 1985, tenemos que comenzar en el año 1973, cuando en el contexto de la guerra de Yom Kippur, una de las conclusiones de Israel es que hay que subir el gasto de defensa para estar mejor preparado para contingencias de este tipo. Pero digamos, el problema macroeconómico principal fue que gran parte del gasto y gran parte del déficit fiscal que subió fue financiado con emisión monetaria, que ese sería el shock más inflacionario para una economía, una suba en el déficit fiscal que está financiada por una emisión monetaria. Y es así como la inflación empieza a subir, y en el comienzo de los 80 tenemos inflación de 100 y de 200, de 300, 400%, hasta que llegamos a casi un 500% en el año 1985. Antes del programa de estabilización del 1985 hubo una serie de programas que intentaron frenar la inflación, pero lamentablemente sufrieron de limitaciones, entre ellas el hecho que realmente ninguno de esos programas previos al programa que sí tuvo éxito en el 1985, ninguno de esos programas fue lo suficiente general para incluir todos los elementos que hay que incluir en un programa para que tenga éxito y genere confianza. Bueno, si tratamos de identificar lo especial del plan del 1985,
Yo diría que fue un plan en el contexto de un gobierno de coalición nacional. Se forma un gobierno de coalición nacional con el liderazgo de Shimon Peres como primer ministro, y se expresa explícitamente de que el objetivo principal de este gobierno es estabilizar la inflación, bajar la inflación. Lo que se logra es una especie de pacto social económico, en el cual, por un lado, entran los sindicatos con un compromiso que una vez que se hace un ajuste a los salarios al comienzo del programa, va a haber un congelamiento de salarios temporario por algo así como 6-8 meses. Similarmente, la Asociación de Manufactureros, de Empresarios, se compromete a que después que hay un ajuste inicial en precios determinados, los shopping, las tiendas no van a subir los precios. A la par de esto, el gobierno se compromete de que una vez que se ajustan ciertas tarifas, como el precio del transporte público, el precio de la electricidad, del gas, etcétera, que el gobierno también va a hacer un congelamiento de dichos precios por un periodo. El Banco Central, tras una devaluación de la moneda, se compromete públicamente a, digamos, una especie de fijación del tipo de cambio, pero en forma temporaria, ¿no es cierto? Y entonces, todos estos elementos juntos atacan, digamos, todos los componentes de lo que es el índice de precios del consumidor. Y lo que pasó es que gradualmente, digamos, ya después de 6, 8, 10 meses, se empieza a ver una caída en la inflación. Y cuando la inflación empieza a caer, es el momento en el que el programa tiene más y más confianza y credibilidad en los ojos del público, ¿no es cierto? Lección número 1, el tema de un pacto social, de tratar de atacar todos los elementos del índice de precios al consumidor. Otra conclusión también muy importante, que es fundamental que el programa tenga logros y muestre logros desde el comienzo. Que eso como economistas es muy difícil, porque sabemos que medidas de política económica toma tiempo hasta que son digeridas por la economía. No hay mucha paciencia para esperar en ese sentido, ¿no es cierto? Especialmente cuando tuviste toda una serie de programas anteriores que fracasaron. Pero en cuestión de 1 año y medio, 2 años, Israel ya estaba con una inflación debajo de un 20% anual. ¿No es cierto? Entonces, ir de una inflación de 400, 500% anual a una inflación debajo de 20, digamos alrededor de 18, 16% fue muy importante. Después vino una segunda etapa que formulamos un programa de adopción de metas de inflación, un programa en coordinación con el gobierno, lógicamente, pero el Banco Central tuvo un papel muy preponderante en bajar la inflación a un solo dígito. Entonces, para ser competitivos hay que también bajar la inflación. Y es así como tuvimos un programa bastante exitoso que concluye, digamos, hacia el año 2000 con una inflación ya de un solo dígito, de alrededor de 2 o 3% anual. La inflación en Israel en los últimos años ha sido de aproximadamente un 1,5, 2% anual. Con la excepción de este año, los precios han estado bastante estables y se generó una gran confianza en cuanto a cómo se ven los mercados y cómo se ve en cuanto a los agentes económicos la situación en ese sentido. ¿Cómo se logró mantener la confianza y credibilidad en una inflación baja en el transcurso de los años? Yo creo que un tema muy importante fue la legislación de la autonomía del Banco Central. Por ley está prohibido para el Banco Central financiar y emitir moneda, ¿no es cierto? Es lo más fácil usar la maquinita de crear billetes para financiar el déficit fiscal, eso es muy fácil. Pero después todos pagamos las consecuencias. En los años 90 introducimos metas de inflación por las cuales el Banco Central tomó su compromiso a una cierta trayectoria de los precios o de la inflación que va a ir cayendo con el tiempo, ¿no es cierto? El tema credibilidad y el tema confianza es el tema número 1 para que, digamos, la moneda sea estable. Entonces, ese tema confianza, credibilidad, de pronto genera algo que de por sí ayuda a la estabilización de la economía, porque mientras más sectores de la economía
se alejan del uso de moneda extranjera, incluso en su pensamiento, y ponen su foco en la moneda nacional, es más fácil para el Banco Central ser más efectivo. Con respecto a la evolución del gasto de defensa con los años, lo que ha pasado es que la economía de Israel ha crecido muchísimo durante los años. En las últimas 2 décadas Israel tuvo bastantes años en los que creció a un 5,5%, 5%, 4,5%. Pero digamos, esa película de volver atrás y tener déficits financiados con emisión monetaria, no estamos ahí. Israel tiene un muy buen ranking en cuanto a su riesgo país. Israel nunca incumplió con su deuda, nunca hubo un default así en ese sentido, así que yo espero y creo y tengo confianza que siempre se va a querer mantener esta disciplina fiscal que se ha mantenido durante los años. En el próximo bloque, mucho más de Es la inflación, estúpido. Por The News. Es la inflación, estúpido. En la década del 80, bajo el gobierno de Alan García, Perú vivía una de las crisis inflacionarias más grandes de Latinoamérica. En 1990, llegaría a la presidencia Alberto Fujimori. El nuevo presidente anunció un cambio radical en la economía peruana. Las medidas pasarían a la historia bajo el nombre Fujiyok. Estas medidas, a lo largo del tiempo, lograron frenar la hiperinflación, fomentaron un proceso de privatización para acabar con el déficit fiscal, levantaron todas las restricciones al comercio internacional y liberaron todos los controles sobre los precios y salarios en el sector privado. No, señorita, no encontramos de temprano ni azúcar, ni arroz. ¿Ve la vida cómo está? Que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. ¿Qué hacer ahora, Cole? Hay que buscar y que pagar sobreprecio. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 intis, costará a partir de mañana 300.000 intis. Y ya no podemos más, la situación económica del país nos está matando, ¿no? El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis.
Dios nos ayude. Durante el primer gobierno del presidente Alan García, él recibió una economía con escaso crecimiento, alto desempleo, alta informalidad laboral y alta pobreza. Entonces él hizo un diagnóstico. Con ese diagnóstico en mente, el presidente Alan García dijo, bueno, lo primero que vamos a hacer es expandir el gasto público. Pero no se preocupó de que al estar subiendo el gasto, de también subir los ingresos, para de esa forma no desequilibrar mucho, ¿no?, a la economía. Él comenzó a subir los gastos porque políticamente consideró que subir los ingresos significaban aumentar impuestos o crear nuevos impuestos, y eso es impopular, pues. Entonces comenzó a endeudar al país, sobre todo con el extranjero, deuda en dólares. Entonces se endeudaba y con eso financiaba la diferencia entre gasto e ingreso. Eso le funcionó bien en el 85, le funcionó bien en el 86 y le funcionó bien hasta mediados del 87. Efectivamente la economía peruana comenzó a hacer esto, a crecer más rápidamente, pero con el tiempo ya había acumulado mucha deuda externa. Entonces los deudores que estaban afuera le miraron eso y le dijeron, oye, un momentito, ya no te vamos a seguir prestando dinero porque vemos que has aumentado la deuda y de repente no tienes cómo pagarla. Entonces, cuando el presidente Alan García se ve que ya no puede financiar esta diferencia entre gasto e ingreso del gobierno con deuda, el poder político mandaba en la maquinita del Banco Central de crear billete, dinero. Entonces Alan García voltea al Banco Central, cambia el directorio, pone a una persona como presidente del Banco Central de su entera confianza y comienza a decirle, préstame, préstame, préstame. Cuando él dijo, préstame, préstame, él seguía gastando y aumentando el gasto todavía. Ya no le preocupaba ya los ingresos porque el Banco Central de Reserva emitía. Ya el 88 la inflación había brincado a 1.700%. El 89 se fue a 2.700%. Y el 90, mediados, cuando él se va, la proyección era 7.600% de inflación. Entonces él obviamente cuando ve que ya la inflación se comienza a disparar, comenzó a querer parar la inflación con políticas de este tipo. Controló el precio de la gasolina, controló el precio de la leche, porque él pensó que controlando precios ya iba a evitar que los precios sigan subiendo. Pero ¿qué pasó? Primero, desabastecimiento en los mercados. Segundo, colas. La gente tenía que levantarse 2, 3 de la mañana para hacer unas colas inmensas para que pudieran tener la posibilidad de al comprar alguito al precio oficial. Y tercero, mercado negro. Pero ya no podía parar a la inflación tan alta. Cuando la inflación ya superó los 3.000% y se fue al 4, 5, 6.000, 7.000%, la gente ya no quería en esa época la moneda nacional. La economía se dolarizó. El presidente Fujimori entra y se encuentra con este escenario. Una hiperinflación, ¿no?, de 7.600% en un año, junto con una hiperrecesión. Entonces se juntó lo peor de dos mundos, hiperinflación más hiperrecesión con sus consecuencias sociales, de una pobreza, una informalidad muy grande. Ese escenario lo encontró el presidente Fujimori. El presidente Fujimori al final dijo, vamos con el shock. ¿Y qué era el shock? Primero, levantar los controles de precios. Levanta también el control sobre el precio del dólar, sobre el tipo de cambio. Pero dijo, si yo no acabo con esta política de gastar más de lo que tengo, entonces él reconoció y dijo, no, esto se tiene que acabar. Y hizo esto, niveló. Comenzó a poner en orden la economía. Eliminó el déficit fiscal, le puso candado a la maquinita, control de precios, consiguió respaldo internacional, consiguió financiamiento en dólares, porque cuando se fue el presidente Alan García, las reservas internacionales netas del Perú eran menos
100 millones de dólares, o sea, no teníamos ni para el té, no teníamos ni para comer como país. Entonces el presidente entendió que tenía que poner atrás a gente de peso que le diga, yo te respaldo, porque si no, no iba a generar confianza. A todo eso se le llamó mal llamado shock, porque esa palabra de shock mete miedo, pero era lo que tenía que hacerse. Y el presidente Fujimori a partir de agosto toma esta medida, agosto del 90, que la inflación era 7.600%. ¿Sabes cuánto fue la inflación del año 91? Un añito después, 140%. Y 2-3 años después, ¿sabes cuánto fue la inflación el año 94? 15%. Y a partir del 92 se abre al mundo, baja aranceles, se hace un proceso de privatización, se comienza a promover la inversión privada, en fin, se comienza a implementar una economía que se llama social de mercado. En la época del presidente Fujimori, como la constitución política no se había cambiado, todavía el Banco Central estaba bajo su mando, pero él no usó al Banco Central, no le pidió plata, no le dijo imprime billetes. Y el año 93 convoca a un Congreso Constituyente y se hace una nueva constitución política para el Perú, que es vigente hasta el día de hoy, 2022, en la que explícitamente se reconoce la independencia del Banco Central de Reserva del Perú. Bueno, se habla mucho de la independencia del Banco Central. Eso significa que el Banco Central no depende administrativamente del gobierno central. Pero no quiere decir que no sea el sector público. La función del Banco Central es mantener el nivel de precios constante o estabilidad en los precios. Entonces, no tendrían que financiar los déficits del sector público. El nombramiento del presidente del Banco Central es una operación política, porque lo propone el Poder Ejecutivo. La idea es buscar a alguien que no sea influenciado por la necesidad de financiar los déficits, pero al mismo tiempo es difícil encontrar a alguien que sea así, completamente independiente. Entonces, para decirlo más claro, se habla de la independencia del Banco Central para tratar de bajar la presión que hay sobre los bancos centrales de financiar los gobiernos, pero en la práctica es más bien un mito más que una realidad, porque cuando las papas queman, el Banco Central tiene que hacer lo que el gobierno quiere. En el próximo bloque, mucho más de... Es la inflación, estúpido. Por The News. Es la inflación, estúpido.
A finales de la década de los 90, Ecuador vivía una de las crisis económicas más grandes de su país. Su inflación rondaba el 100%. El desempleo y la pobreza crecían cada día en el país. El 8 de marzo de 1999, el presidente Yamil Mahuad declaró un feriado bancario por 24 horas, pero se iba a extender durante un año. Los ecuatorianos habían perdido el control de sus ahorros. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. No tenemos para comer porque no se está vendiendo absolutamente nada. Tenemos que compartir la riqueza. No tienen ni para comer, peor para vestirse. Tenemos que ser solidarios con los más pobres. El gobierno no hace nada, se la pasan discutiendo problemas políticos y ninguna solución al pueblo. Estamos así de tristes, abandonadas, no hay nada. Ya no sabemos qué hacer aquí con los mercados. Imposible, me está tomando el pelo. Estamos en un caos bárbaro. Ya no tengo ni cómo darle a mi mamá. Ella casi tiene trabajo. La Junta Bancaria ha resuelto declarar un feriado bancario por el día de hoy, lunes 8 de marzo de 1999. La tragedia comenzó ya en el año 1998, cuando ya llegó Mahuad al poder. Comenzó el dólar a treparse, es decir, con 6.000 sucres se compraba un dólar. A fines del año ya no eran 6.000, sino que eran 8.000. Y así sucesivamente comenzó a escalar una devaluación porque la maquinita del Banco Central estaba prendida a toda mecha. Tranquilamente imprimían demasiados billetes, ¿verdad? Y generalmente cuando uno quiere que la clase media se fortalezca, es todo lo contrario, uno tiene que vivir en una disciplina. Y si usted coge y comienza a imprimir billetes, cada vez los billetes valen menos. Y eso fue lo que pasó. Llegó un momento que casi teníamos un 100% de devaluación, precisamente porque ya no se podía emitir, o sea, la maquinita se tuvo que parar y obviamente con eso lo que había en el mercado era precisamente lo que era real. En marzo de 1999, el señor Mahuad congeló los fondos, pero no los congeló por un fin de semana como muchas veces pasó en Argentina. Los congeló por sécula seculorum, como podría decir, y esta cosa no se podía mantener porque mandó la economía al cementerio. En la segunda etapa del año 1999, las devaluaciones eran tan tremendas, pero tan tremendas, que realmente de mes a mes subía el dólar y por supuesto el sector de la clase media, las personas que ganaban en sucres, puchica, si ganaban antes el equivalente a $800 como sueldo mínimo, llegaron a ganar el equivalente a $120, es decir, no podían comprar bienes y servicios como compraban antes. Con el sucre prácticamente uno iba hacia la pobreza, venían de los países vecinos a comprarnos las vacas, a comprarnos todo. En todo caso, eso produjo un tremendo desnivel social y por lo tanto la gente ya no vendía, liquidaba. ¿Y quiénes eran los beneficiados? Los que ganaban en dólares. La situación económica en Ecuador se fue complicando a medida que pasaban los meses.
La inflación subía y el valor del sucre respecto al dólar era cada vez más bajo. Un grupo de intelectuales, economistas y empresarios ecuatorianos comenzaron a presionar para que la economía de Ecuador sea dolarizada y de esta manera poder bajar y controlar la inflación. El 9 de enero de 2000, el presidente tomó la medida monetaria más radical: deshacerse de su moneda, el sucre, y dolarizar la economía de Ecuador. Se convertiría así en el primer país sudamericano que cambió su moneda nacional por el dólar estadounidense. He llegado a la conclusión de que el sistema de dolarización es un sistema conveniente y necesario para el Ecuador. Es la salida que ahora tenemos, es el camino por donde debemos transitar, que la cotización del dólar debería ser de 25.000 sucres. ¿Cómo le pone esto al Ecuador en materia de relaciones y riesgo internacional? Le pone mejor. En el Ecuador tú traes dólares y llevas dólares, traes y llevas, y no hay nada de esa eventual pérdida y riesgo. Eso no existe en el caso ecuatoriano, ¿no? Es una gran ventaja, pero obviamente no es lo único. Si tú en el entorno generas una cantidad de problemas, bueno, hay un riesgo más alto, ¿no? Por eso el riesgo de Ecuador es más alto que el riesgo de Colombia. El dólar vino a quedarse, y tanto ha venido a quedarse que hoy día el euro, que estaba en posición mejor que el dólar, ahora está igual o a veces menor. Y con nosotros, con la dolarización, cada día mejoramos el nivel de vida. Pues en el momento en que pasó esto, por ejemplo, un microempresario se le ocurrió hacer una tablita. Y este país, que supuestamente tiene menos cultura que la europea, manejaba dos monedas sin ningún problema y se ayudaba con la tablita. Entonces comenzaron a darse cuenta que ya no era posible que usted pudiera, digamos, vivir liquidando, sino vivir mejorando su nivel de vida. Y por otra parte, la gente comenzó a traer inversiones acá y a poner una serie de ventajas, digamos, en mejorar su competitividad. Hoy día, todo lo que exportamos es real, porque exportamos es competencia, competitividad y no basura como fue antes. Hoy día nosotros tenemos un sueldo mínimo, el equivalente en dólares a $420, es el mínimo. En otros países son, qué sé yo, aquí llegamos a tener un sueldo mínimo de $40. ¿Qué ha sucedido con esto? Que la clase media pudo reponerse cuando realmente en el año 99 había una persona no podía comprar una muñeca para Navidad porque no tenía el dinero para hacerlo. Hoy día vemos una clase media que tiene un carro, que tiene una casa, que tiene, digamos, muchas empresas pequeñas. Si bien es cierto, se han cometido aquí muchísimos problemas, pecados veniales y mortales, pero sin embargo, esa clase media va creciendo. Sin embargo, no contar con una moneda propia y recurrir a la dolarización de la economía puede hacer que el crecimiento del país sea muy bajo o nulo, entre otras desventajas. La desventaja es que si hay una situación real en la cual se necesitan recursos, hay una inundación, ¿no? Digamos que realmente el gobierno necesita tener recursos y y si no tiene los dólares no puede pedir al Banco Central que lo financie. Le saca grados de libertad al país. Pero por otro lado, el tema es que esa es una rigidez. Pero por otro lado, el problema es de que si usted tiene la economía dolarizada, no puede tener déficit, por lo tanto no puede tener inflación. Desde el año 2015 que cayó el precio del petróleo, el crecimiento del Ecuador ha sido a ratos más alto, a ratos más bajo, pero en promedio ha sido casi nulo. Ha habido muy poco crecimiento en relación a la población. Me refiero, la población crece en el Ecuador 1.8% al año. No hemos crecido más que la población. Y ahora tenemos el desafío de crecer más. Ese es nuestro gran tema. Y para eso necesitamos hacer una serie de reformas, tratados comerciales, reforma laboral, reforma de la seguridad social, reforma del gobierno, empujar el petróleo y la minería, en fin, hay 7, 8 reformas importantes y no logramos ponernos de acuerdo en ninguna. Ese es el gran bloqueo que tiene el Ecuador. No hay ninguna duda que si lográramos
ponernos de acuerdo, no en las 8 cosas, sino ponernos de acuerdo en 2, 3, 4 cosas importantes, el Ecuador tendría un camino mucho mejor. Han pasado 32 años desde que Ecuador decidió dolarizar su economía. Y a pesar de que su inflación sigue siendo de un dígito, el país no registra grandes índices de crecimiento. ¿Podrá el Ecuador volver a tener una moneda nacional? ¿O el pueblo prefiere quedarse con el dólar como moneda principal? Yo creo que hemos demostrado en el pasado y durante mucho tiempo que no somos capaces de manejar nuestra propia moneda, que no somos capaces de evitar la tentación de devaluar la moneda, de generar inflación. No lo logramos evitar, como a algunos países en América Latina les pasa lo mismo. Entonces, si tú no puedes hacer eso, es mejor utilizar otra moneda que es mucho más estable y sólida, ¿no? A no ser que algún día tengamos la buena noticia nosotros mismos, decir, caramba, ya nos hemos vuelto disciplinados, ya podemos manejar nuestra propia moneda. Bueno, hasta que eso suceda, que está lejos, es mejor tener una moneda estable. La devaluación, eso ya nosotros ya no tenemos. En Colombia la moneda se ha devaluado más del 100% en 3 o 4 años. En el Ecuador ya no tenemos eso. Argentina tiene una enorme devaluación y una inflación enorme. Venezuela ha tenido eso. Otros países luchan contra la inflación y tienen inflaciones, yo diría, muchos países en América Latina entre el 5 y el 15%. El Ecuador está en menos del 4%. Y eso es una buena cosa para los ecuatorianos, porque siempre se ha dicho, la inflación es el peor impuesto para la gente más pobre. En consecuencia, si tienes menos inflación que los demás, es una buena cosa. Según un documento del Banco Monetario Internacional, las perspectivas de la economía mundial se encuentran en un momento sombrío e incierto. Varios shocks han afectado a una economía mundial ya debilitada por la pandemia y por la guerra de Rusia y Ucrania. Una inflación superior a la esperada en todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos y las principales economías europeas, lo que ha desencadenado condiciones financieras más estrictas. La inflación mundial se ha revisado al alza debido a los aumentos de los precios en alimentos y energía, así como a los persistentes desequilibrios entre la oferta y la demanda. El Banco Monetario Internacional afirma que controlar la inflación debería ser la primera prioridad para los responsables de la formulación de políticas. Una política monetaria más estricta inevitablemente tendrá costos económicos reales, pero la demora solo los exacerbará. En América Latina, por ejemplo, Venezuela y Argentina son 2 de los países con la más alta inflación de la región, alcanzando en estos últimos 12 meses un porcentaje de 153% y 78,5% respectivamente. Actualmente, ambos están entre los 7 países con mayor inflación del mundo. En primer lugar, Zimbabue, 285%. En segundo lugar, Líbano, 168%. En tercer lugar, Venezuela, 153%. En cuarto lugar, Sudán, 125%. En quinto lugar, Turquía, 80,2%. En sexto lugar, Argentina, 78,5%. En séptimo lugar, Sri Lanka, 64,3%. ¿Podrán estos países implementar algún plan como el de Israel, Perú o Ecuador para salvar sus economías? Una vez más recurrimos a la famosa frase de Bill Clinton. Hoy, la mayor parte de los problemas de la economía del mundo se deben solo a una cosa: es la inflación, estúpido. Elegirse ir a otro país. El pueblo necesita este saqueo.
¿Es la inflación estúpido? No vamos a tocar un centavo de nadie.